Bueno, hoy hicimos el trabajo práctico uno, el ejercicio 5 de movimiento relativo. Nos ponemos en el lugar de la camioneta y registramos las velocidades de los demás actores, que son el árbol, el auto y la persona. Entonces, empezamos por completar este cuadro, que sería la velocidad de X registrada por la camioneta, que es la velocidad de X, o sea, del árbol, menos la velocidad del observador, que sería la de la camioneta. Bueno, la velocidad del árbol es 0 y menos la velocidad de la camioneta es menos 80. Por regla de signos queda más 80, 0 más 80 da 80. Y completamos acá. Ahora vamos a registrar la velocidad del auto, registrada por la camioneta, que sería la velocidad del auto menos la velocidad de la camioneta. O sea, 60 kilómetros por hora menos 80. De vuelta, aplicando regla de signos, queda 60 más 80, quedaría 140. Lo ponemos ahí. Ahora vamos a calcular la velocidad de la camioneta registrada por la camioneta, que obviamente va a dar 0. Todo observador asimismo se ve quieto. Ahora vamos a ver la velocidad de la persona registrada por la camioneta. Es la velocidad de la persona menos la velocidad de la camioneta, sería 10 menos menos 80, que sería 10 más 80, siempre en kilómetros sobre hora, estaría dando 90. Después la velocidad de ahora pasamos a ser el observador en la persona. O sea, cómo la persona ve a todos estos tres. ¿Cómo ve al árbol? O sea, la velocidad del árbol registrada por la persona sería la velocidad del árbol menos la velocidad de la persona. O sea, 0 menos 10 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad del auto registrada por la persona sería la velocidad del auto menos la velocidad de la persona. 60 kilómetros por hora menos 10 serían 50 kilómetros por hora. Lo anotamos ahí. Después, la velocidad de la camioneta registrada por la persona es la velocidad de la camioneta menos la velocidad del observador, que es la persona, menos 80, menos 10, menos 90. Notamos ahí. Por último, el observador persona a sí mismo se ve quieto, da 0. Después pasamos al trabajo práctico 2, hicimos el punto 3. Dice indicar qué tipo de movimiento representa aproximadamente cada uno de los siguientes gráficos espacio-tiempo. En este el primer gráfico sería estar en una posición determinada, porque acuérdense, el eje vertical es la posición y el horizontal es el tiempo. A medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con las posiciones? Acá se ve que está en una posición y va bajando la posición, llega a 0 y toma valores negativos. O sea que correspondería con el B, una manzana que cae desde un árbol hacia un pozo. En el segundo gráfico, empieza en una posición, llega a la posición 0, pasa a una posición negativa, vuelve a la posición 0, sube hasta una posición pero menor que la anterior, vuelve a bajar, pasa por 0, toma otra vez una posición negativa pero menor que la anterior, llega a 0 y así sucesivamente. Eso estaría correspondiendo a un peso suspendido de un resorte. En el 3 sería un cuerpo que está perdiendo su posición en forma parabólica y llega a 0. Sería el A, una manzana que cae al suelo. Generalmente se toma el suelo como 0 en las posiciones. En el cuarto caso, un cuerpo que parte de una posición, no se sabe, negativa, y va aumentando su posición en forma lineal. O sea que sería el D, un auto que viaja por una ruta manteniendo su rapidez constante. Este caso sería un cuerpo que empieza en la posición 0 y de repente aumenta en la forma de una parábola rápidamente sus posiciones.
no en forma proporcional, o sea, como una línea recta, sino como una parábola, o sea que está acelerado. Entonces sería un auto que acelera cuando se pone el semáforo en verde. El 6 correspondería entonces a un auto en una ruta parado, ¿no? Por una avería. Significa que está en una posición y la mantiene durante todo ese tiempo. O sea, ni avanza ni retrocede. Luego pasamos al trabajo práctico número 3. Ese es el último, el nuevo, y el punto 2. Dice calcular la velocidad en los siguientes ejemplos. El A, una partícula cargada eléctricamente, como se ve acá en la figura, entre dos placas positiva y negativa. La carga eléctrica se acerca hacia la placa negativa y lo hace a una velocidad. Esa es la que hay que calcular. Y recorriendo una distancia de 4 por 10 a la menos 5 metros, ahora vemos qué significa esto, en un tiempo de 2 segundos. Para calcular la velocidad tenemos la fórmula simplificada o desarrollada. En este caso usamos la fórmula simplificada porque no habla de posiciones finales ni iniciales, ni tampoco de tiempos iniciales y finales. Por ejemplo, habla de un tiempo, de un transcurso de 2 segundos, o sea que sería el intervalo de tiempo directamente, y habla de una distancia, o sea, habla del desplazamiento. No interesa ni el punto inicial ni el final, sino lo que se desplazó, que es esta distancia de 4 por 10 a la menos 5 metros. Por lo tanto, esta fórmula es la más apropiada. Reemplazamos el desplazamiento por la distancia recorrida por la partícula 4 por 10 a la menos 5 metros. El intervalo de tiempo 2 segundos. Este es un número que ahora lo vamos a detallar en el paso siguiente, qué significa. Pero por ahora, matemáticamente, lo que puedo hacer es dejarlo tal cual está, 10 a la menos 5, y trabajar con estos dos números, con el 4 y con el 2, que en este caso es 4 dividido 2 y da 2. El resultado es 2 por 10 a la menos 5 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad. Ahora vamos a ver qué significa esto, que es la notación exponencial. Vamos a recordar qué era. La notación exponencial sirve para escribir o números muy grandes o muy chicos. Se usa en la base 10 porque al ser uno neutro en la multiplicación no cambia el valor numérico, sino su posición decimal. La potencia me indica en qué posición queda el número que está acá, el 4. Fíjense que es 5, queda en la quinta posición después de la coma. 0,000004 sería esta expresión. En la calculadora científica hay una tecla especial que se llama EXP, que ya directamente uno pone el número, esa tecla y la potencia, ya sea negativa o positiva. Las potencias negativas para números muy pequeños, como se ve acá, que serían distancias muy cortas. Cuando el exponente es positivo, es para números muy grandes. Bien, entonces si en vez de anotarlo así, 4 por 10 a la menos 5, lo expreso de esta manera, usando la calculadora puedo dividir 0,00004 dividido 2, me da 0,00002. Que si ustedes se fijan, es lo mismo que acá arriba. El 2 está en la quinta posición después de la coma, o sea que es lo mismo que expresa esto. Son dos maneras de escribir. La de arriba se llama notación exponencial o científica y es muy útil cuando hay muchos números, muchos ceros después de la coma o cuando el número es muy grande, para simplificar, porque a veces en la calculadora son tantas las cifras que no entran todas. Para eso es muy útil la notación científica. Después pasamos al punto 3, utilizando la definición de velocidad, determinar A. La velocidad de un móvil que tiene una posición inicial de x igual 0 tarda 5 segundos en alcanzar una posición x igual 30 metros. Bueno, la fórmula de la velocidad, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, y acá me conviene poner arriba en forma desarrollada, ¿por qué? Porque me está dando una posición inicial y una final. No me está dando el desplazamiento, sino que lo tengo que calcular. En cambio abajo puedo dejarlo como intervalo de tiempo porque es lo que el dato ya es directo, tarda 5 segundos. Acá no importa en qué momento empezó ni en
qué momento terminó, sino lo que tardó, o sea, importa el intervalo de tiempo. Entonces, reemplazo los datos, la posición inicial es 0 metros y la final 30 metros. Reemplazo y arriba hago la cuenta, 30 menos 0,30, abajo queda igual, y ahora hago la división. 30 dividido 5, 6 metros sobre segundo. El punto B dice, la velocidad de un móvil que se acerca a la ciudad estando en el kilómetro 160 a las 19 horas y arribando al kilómetro 0 a las 21 horas. La fórmula de la velocidad, en este caso, no tengo el desplazamiento total ni el intervalo de tiempo, sino que me está dando 4 datos. Me está dando los tiempos y las posiciones. O sea que uso la fórmula desarrollada, que es posición final menos posición inicial, como desplazamiento, y el intervalo de tiempo como tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es cuál? Acá. El tiempo final es, lo determina la línea del tiempo, obviamente son 21 horas, y el tiempo inicial son las 19 horas. Para determinar la posición final y la posición inicial, me fijo en qué posición estaba en cada instante. Por ejemplo, en el tiempo final, que era 21 horas, estaba en el kilómetro 0. Entonces pongo posición final 0 kilómetros. En el tiempo inicial, que eran las 19 horas, la posición era el kilómetro 160. O sea, pongo como posición inicial 160 kilómetros. Una vez que reemplacé los datos, hago arriba y abajo la resta. Arriba da menos 160 y abajo da 2. Ahora hago la división, menos dividido más da menos, y el resultado de la división 80, unidad me queda kilómetros sobre hora. Y ahí calculé la velocidad. Fíjense que velocidad negativa significa que el cuerpo está retrocediendo. Después hicimos el 3D, que dice, también utilizando la definición de velocidad, determinar el tiempo que tarda en llegar una señal electromagnética a un satélite que está a 200 kilómetros hasta otro satélite que se encuentra a 600.000 kilómetros, teniendo como referencia que la velocidad de una onda electromagnética en el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Una aclaración, esto también se le llama la velocidad de la luz, es una constante universal y es la máxima velocidad que puede alcanzarse en el universo, la velocidad de la luz o la de una onda electromagnética. Bien, la fórmula es velocidad, desplazamiento sobre intervalo de tiempo, y según los datos, a mí me conviene ponerla así, el intervalo de tiempo justamente es lo que me están preguntando, el tiempo que tarda en llegar la señal. No dice a qué hora llega la señal, sino el tiempo que tarda, o sea que me está pidiendo el intervalo de tiempo. Y me está dando dos posiciones, al principio y al final, así que el desplazamiento lo desdoblo como posición final menos posición inicial. Bueno, una vez teniendo esta definición de la velocidad, despejo mi incógnita, que es el tiempo o el intervalo de tiempo. Lo voy a hacer en dos pasos. Primero el intervalo de tiempo, como está en el denominador, dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando. Me queda velocidad por intervalo de tiempo y de la derecha me queda posición final menos posición inicial. Ahora, finalmente, para dejar solo al intervalo de tiempo, en este paso lo que hice es llevarlo al numerador, paso la velocidad que está multiplicando dividiendo para el otro lado. Finalmente me queda la fórmula despejada, que sería esta. El intervalo de tiempo es posición final menos posición inicial dividido velocidad. Una vez que ya tengo despejada mi incógnita, el tiempo, reemplazo. La posición final es a dónde llegó y la posición inicial es dónde empezó. O sea, 600.000 kilómetros, posición final, posición inicial, 200 kilómetros. La velocidad es la de la onda electromagnética, que es 300.000 kilómetros sobre segundo. Una vez que ya reemplace los datos, resuelvo. Arriba hago la resta, que da 599.800 kilómetros, y abajo queda igual. Luego hago la división, 1,99. Y con las unidades aplico la propiedad de división de fracciones. ¿Qué significa?
La unidad de arriba queda igual y la de abajo, que es una fracción, pasa de arriba multiplicada, dada vuelta o invertida. Ahí se ve que se va kilómetro con kilómetros, se cancelan y me queda segundos. En vez de poner 1,99, aproximé el resultado diciendo 2 segundos directamente. Bueno, eso es todo por hoy. El miércoles que viene seguimos con más dudas. Hagan hasta donde puedan. Y bueno, nos vemos.